Lo de Moisés Caicedo es una cosa impresionante, gente. El tipo viene de tener probablemente la mejor temporada de su carrera. Al menos en cuanto a números se trata a nivel individual. Fue una temporada para Moisés caracterizada por su regularidad y también su constancia. Porque Moisés fue figura del Chelsea casi que partido tras partido en toda la temporada. Fue una temporada en la cual Moisés se acabó de consolidar como el jugador más importante de los Blues. Y yo sé que esa suena como una afirmación dura, como una afirmación que es un golpe sobre la mesa. Pero créeme cuando te digo que no estoy haciendo esa afirmación por hacerla. O porque sea algo que solo yo pienso y pare de contar. Porque eso sería un poco autoritario de mi parte. Y no es el caso. Te invito a que después de ver mi video, vayas y mires cualquier página o portal de los hinchas del Chelsea. Y te garantizo, te juro, para ser todavía más drástico, que en cuestión de minutos te vas a dar cuenta que ellos piensan exactamente lo mismo. Es más, sin ir más lejos, te invito también a que veas algunas de las declaraciones que ha hecho Enzo Maresca sobre Moisés a lo largo de toda la temporada. Y ahí vas a evidenciar que el pensamiento de este DT del Chelsea va literalmente por esa misma línea. Es decir, que todo el mundo, todos los actores, los intérpretes que rodean a la comunidad de este equipo londinense, creen que Moisés hoy por hoy es el número uno de esta institución. Y es algo que Moisés se lo ha ganado a pulso. Porque, por ejemplo, en esta temporada Moisés fue la pieza clave para que el Chelsea se quedara con ese cuarto lugar de la Premier League. Que para algunos sonará como poca cosa, pero que para el Chelsea de cualquier manera representó una tarea ardua. Porque le tocó que ir mano a mano hasta la última jornada, hasta la fecha 38, contra equipos como el Newcastle, como el Aston Villa o el mismo Nottingham Forest. Y yo lo tengo muy presente en mi memoria porque cubrí esos partidos para mi canal. En esa recta álgida y de mucha presión en el final de la Premier League, Moisés tuvo rendimientos descollantes. Por ejemplo, en aquel partido en Stamford Bridge contra el Manchester United. O en el mismo partido de la última fecha contra el Nottingham Forest en cancha del Forest. Que era un partido en el cual la pelota pesaba 1 tonelada. Y Moisés ahí estuvo presente. Porque, reitero, ya se acostumbró a ser el protagonista. A ser el líder de las gestas de su equipo. Luego llegó la final de la Conference League. Y el Chelsea enfrentaba al Real Betis. Y ustedes se acuerdan que en ese encuentro futbolístico, el Chelsea tuvo un primer tiempo para el olvido. Perdía 1-0 y el equipo español lo estaba pasando por encima. Pero luego llegó la segunda mitad. Varios jugadores, incluyendo Moisés, se activaron y los Blues consumaron una remontada de otro planeta. Y acabaron goleando y levantaron la copa. Un nuevo escenario, un nuevo panorama en el cual Moisés saca a relucir todo su talento, su casta y su jerarquía. Lo reitero, ha sido una cosa rutinaria para Moisés a lo largo de la presente temporada. Y como si esto no fuera suficiente, llega al Mundial de Clubes. Y ponele que en la fase de grupos Moy no tuvo ningún rendimiento descollante,
Creo que igual tampoco lo tuvo el Chelsea en términos generales. Ganó los dos partidos que esperábamos que ganara, contra el LAFC y el Esperance de Túnez. Contra el Flamengo lució mal y lo superaron. Pero luego llega la instancia de mayor presión en este torneo, que es la serie de eliminación directa. Y el Chelsea hoy jugó la primera de ellas, los octavos de final. Y como a Moisés le gusta ser protagonista en ocasiones importantes, pues adivinen qué pasó hoy, gente. Adivinen qué ocurrió en este encuentro futbolístico. Te lo resumo con una foto. Este muchacho ecuatoriano, este pedazo de crack, este pedazo de jugador, fue elegido de manera oficial como la figura en los 90 minutos. Ni siquiera en los 90, en los 120, porque este partido se acabó yendo a la larga. Moisés Caicedo, de Ecuador para el mundo, un crack en su máxima expresión. Para aplaudir y no mucho más que eso. Cada vez que el Chelsea necesitó de Moisés, ahí estuvo el ecuatoriano. ¿Y por qué acabó siendo figura en este partido? Ya para comenzar a profundizar, bueno, te voy a decir por qué. Moisés acabó siendo clave en el gol más importante de los 4 del Chelsea. Porque al final del día el Chelsea, bueno, se terminó imponiendo con un marcador holgado de 4-1. Pero el gol más importante fue el segundo. Y ahí Moisés fue un partícipe clave, un participante clave de esa acción de juego. Ya vas a ver por qué. Mira, este fue un partido en el cual en términos generales el Chelsea fue superior al Benfica. Yo te diría que fue superior en 85 minutos. Te lo digo de esa manera. Lo que pasa es que el Chelsea, a pesar de haber sido superior, le costó mucho capitalizar. El equipo de Enzo Maresca tuvo un plan de juego desde el minuto 1 muy claro. Y todos lo pudimos percibir. Ese plan de juego era imponerse tácticamente desde un pressing alto, o sea, un pressing en zona 3, presionando con todo el bloque de manera coordinada e intensa. De esa manera el Chelsea recuperaba cerca al arco del Benfica y posteriormente, para complementar dicho plan de juego, atacaba de manera muy directa. Es decir que atacaba a punta de transiciones. Ese era el plan, esa fue la apuesta de Enzo Maresca. Para mí, reitero, se llevó a cabo de una manera aceptable o decente. El Chelsea pues abocaba su bloque en campo rival, quitó en más de una oportunidad. Al Benfica le costó mucho en ese orden de ideas pasar la mitad de la cancha, casi no lo logró el equipo portugués. El Chelsea hacía muy bien eso, pero de pronto, el matiz más importante del partido estaba en que una vez cuando el Chelsea llegaba a la zona 3, a la zona de 3/4, donde se tienen que tomar las decisiones más importantes para anotar goles, ahí fallaba un poco el equipo londinense. En algunas oportunidades decidía bien, pero aparecía pues el pedazo de arquero que tiene el Benfica, que es por supuesto Trubin, el ucraniano, y con un par de atajadas salvó a su equipo. En otros momentos, capaz que no fue Trubin, pero de pronto salía Antonio Silva y sacaba una pelota en la raya, que eso fue algo que ocurrió en el primer tiempo del partido. Y en otros momentos, ponerle que no fuera Trubin o algún defensor El Salvador, sino que el propio Chelsea de pronto se nublaba un poquito y terminaba con un remate que se iba por un lado. O terminaba con un último pase que era mal dado, sin precisión, y ahí moría la jugada. Y el Benfica recuperaba el esférico. Entonces, creo que quedó clara la idea, ¿no? Tácticamente el Chelsea, con esta propuesta de Maresca, fue más que el Benfica, pero capitalizar le costó. La prueba de que no estoy mintiendo está en que el Benfica en esos 85 minutos solamente tuvo 2 llegadas claras contra el arco de Robert Sánchez. Una de ellas, la primera, al minuto 57, que fue con un desborde de Orces por derecha, mandó un centro que salió al arco y ni siquiera parecía una acción de mucho peligro. Pero Robert Sánchez solo casi se mandó un blooper. O sea, estamos hablando de un centro del Benfica que salió al arco. Algo que normalmente el arquero del Chelsea debería controlar y pare de contar.
No, trató de controlarlo, la pelota se le fue un poquito como hacia su propia valla y le tocó que reaccionar rápido para evitar hacer un autogol. Esa fue la primera clara del Benfica en 85 minutos. La segunda llegó más adelante, al 78, que fue con una jugada en la cual Orses le dio un pase de la muerte a Prestiani y Prestiani pateó por un lado. Solo 2 en 85 minutos, lo digo de nuevo, al Benfica, con esta apuesta del Chelsea le costó mucho pasar la mitad de la cancha. El Chelsea del otro lado hacía todo muy bien, pero capitalizar seguía siendo la deuda. El fútbol es irónico porque terminó encontrando el Chelsea lo que le había faltado con un tiro libre de Reece James. Un tiro libre que no parecía pues de gran riesgo porque estaba muy tirado hacia un costado. Era el típico tiro libre que se daba más para que mandaran el centro y alguien cabeceara que para patear directo al arco. Pero Reece James, al minuto 64, decidió sorprender, romper un poco la cadencia y pateó el primer palo. Y Trubin trató de reaccionar, pero el tiro iba tan rápido y tan bien colocado que se terminó metiendo. O sea que en 85 minutos al Chelsea le costó capitalizar, pero con Reece James finalmente lo pudo hacer y el Benfica en esos 85 minutos solamente en 2 veces medio que creó peligro contra el arco de los Blues. Ese fue el resumen más, créeme, fehaciente de este partido. ¿Qué pasó? ¿Por qué se acabó yendo todo a la largue? Bueno, al minuto 85, literalmente a 5 minutos de la finalización del tiempo total de juego, después faltaba el agregado que probablemente iban a ser otros 5 o 6, o sea que estamos hablando de que faltaban por ahí 10 para el final total del partido, pues se activa este protocolo que tienen en Estados Unidos que es muy llamativo, que es el protocolo de tormentas eléctricas. Aparentemente se detectó una posible presencia de tormenta eléctrica en el corto plazo y el árbitro se vio obligado a parar las cosas. Estuvimos parados por 1 hora y media más o menos. Y eso cambió completamente toda la historia. Porque eventualmente retomamos las acciones después de 1 hora y media y esos 10 minutos que quedaban de juego, los 5 del tiempo total más otros 5 o 6 de adición, representaron una película completamente diferente. Ya salió el Benfica a todo nada. Enzo Maresca metió a Chalobah como un central extra para protegerse a nivel defensivo. Entonces básicamente eran 10 minutos que estaban dados para que el Benfica tratara de acorralar al Chelsea y que el Chelsea se defendiera en campo propio, en área propia de hecha, en bloque bajo, en zona 1, como pudiera. Y en medio de este contexto hay un penal a favor del Benfica. Un penal que a mí la verdad no me convenció tanto, pero bueno, pues pegó en la mano de Malo Gusto tras un cabezazo de Otamendi. Malo Gusto estaba de espalda, a mí me parece que ni siquiera se percató mucho de la maniobra o de lo que estaba pasando, pero bueno, podemos intuir que de pronto sí hubo una amplitud del brazo, no sé qué tanto un movimiento antinatural, porque cuando vos saltas, pues a ver, que abras los brazos es normal, no puedes saltar con los brazos atrás, eso sería raro. Entonces, movimiento antinatural calculo que no hubo, pero en cuanto al otro ítem que hay para decretar un penal por una mano, que es el ítem de amplitud del brazo, de pronto ahí sí se cumplía. El árbitro decreta penal, lo cobra Ángel Di María, se empata esto 1-1, en esta película distinta que representó los últimos 10 minutos de juego, y el partido se va a la largue. Desde el trámite podemos considerar que había sido injusto, porque el Chelsea dominó casi que todo el partido y merecía ir ganando probablemente 2-0, 3-0. Pero bueno, el fútbol muchas veces no conoce de justicia. Y en medio de esto que te estoy describiendo, bueno, comienza el alargue, pintaba el alargue para ser un partido muy de ida y vuelta. Porque comenzó con toda, con el Chelsea llegando, con el Benfica respondiendo, y después hay un punto de inflexión dentro del alargue, y es que el Benfica se termina en cierto momento quedando con 10. Y fue por una expulsión a Prestiani, tras una falta contra Caldwell y un reclamo al árbitro. O sea que este ida y vuelta tremendo que prometía ser el alargue, pues ya con la roja del Benfica, capaz que nos cambiaba el panorama, ¿no? Porque intuía uno que el Chelsea iba a tener una ventaja como para poder tratar de evitar los penales en esos minutos de alargue que quedaban.
y hacer pesar ese hombre extra que tenía en el campo de juego. Bueno, el Chelsea efectivamente asumió esa batuta, comenzó a ir al frente, pero fueron un par de minutos en los cuales no lo estaba pudiendo lograr tampoco de manera tan clara. Cuando se acercaba nuevamente aparecía Trubin o aparecía algún defensor por ahí, Salvador, y cuando ya estábamos cerca del minuto 109, es decir, faltando 11 para que se terminara la alargue y ya fuéramos directamente a decidir esto desde tiros desde el punto penal, desde tiros en el punto penal, perdón, pues ahí es cuando Moy más saca a relucir todo su talento y su jerarquía. Porque con las cosas empatadas 1-1, se presenta una jugada en la cual Di María da un pase hacia adentro para Barreiro, para este interno por derecha que tiene el Benfica, y cuando Barreiro trata de controlar la pelota en la zona 2, Moisés saca a relucir la que es para mí su principal cualidad. Y miren que Moisés, dentro de su repertorio de habilidades, ofrece un montón de cosas que hace bien, pero para mí la que él mejor ejecuta es la presión. Él, cuando va a presionar con vehemencia, con actitud, normalmente se impone. Ese emparejamiento normalmente lo acaba ganando. Y acá lo demostró de primera mano. Porque Di María, reitero, mete el pase hacia adentro para Barreiro, y Barreiro trata de controlar, pero Moisés venía como un toro desde atrás presionando, ¡pum!, le puntea la pelota, sin cometerle falta, como un mediocentro de élite. Porque eso de venir y llevarte al rival por delante, talándolo abajo y tirándolo al piso, para que te piten falta lo hace cualquiera, eso lo hago yo. Pero venir con esa velocidad, con esa vehemencia, y puntearle la pelota con el timing perfecto para que el rival quede desarmado, eso solamente lo hace un mediocampista de élite como Moisés Caicedo. Y repito, para mí eso es lo que él mejor hace: presionar. Ahí no hay quien le gane. Bueno, le punteó la pelota a Barreiro, automáticamente le quedó a Cole Palmer, y el Chelsea emprendió una transición súper directa, con Cole Palmer haciendo las veces de conductor. Y como si ya Moy no hubiese hecho suficiente en esa jugada, no fue que Moy le puntiera la pelota a Barreiro y se quedara parado. No, Moy le puntió la pelota a Barreiro, se la quitó y acompañó la transición ofensiva. Entonces Palmer condujo hasta cierto momento y ya entrando al área del Benfica abrió para Moisés, porque se mostró como una opción, como una línea de pase, metiendo un desmarque de ruptura a Moy. Y claro, entonces Moisés quedó entrando al área del Benfica ya casi que mano a mano contra Trubin. Moisés remató de zurda, duro abajo. Trubin trató de atajar, no pudo hacerlo muy bien porque la pelota se le fue por debajo. Y quedó ahí el balón, como que entraba, como que no. Se tiraron al piso Otamendi y Nkunku. Otamendi medio que la sacó pero corta, y Nkunku se pudo parar de nuevo, pateó, gol, partido 2-1. Y casi que ahí quedó todo liquidado. Porque ya para el Benfica, volver a hacer un gol, volver a empatar las cosas con un hombre menos, y en el minuto 109 del alargue, representaba una tarea casi que pletórica. El Benfica por ahí había tenido un par de avances, un par de contras, sobre todo con Di María, pero no mucho más que eso. Naturalmente, repito, hacer la heroica cuando estás con 10 se complica el triple. Bueno, cuando más lo necesitaba el Chelsea a Moisés volvió a aparecer. ¿Ven ahí por qué mi teoría? Ya después de ahí, pues, la cosa quedó muy desequilibrada y el Benfica trató de ir al frente a ver, pues, si de pronto empataba con lo que tenía, y el Chelsea, pues, capitalizó esta situación porque lo agarró al Benfica muchas veces con el bloque adelantado, le metió un par de transiciones más y le metió 2 goles extras para cerrar este marcador final 4-1. En el tercero también participó Moisés, porque fue una jugada en la cual entre Malo Gusto y Cucurella presionaron a un medio centro del Benfica, le quitaron la pelota haciéndole una superioridad numérica defensiva de 2 contra 1 y le quedó a Moisés en todo el círculo central. Y esta vez Moisés hizo prácticamente de Cole Palmer, porque Moy fue el que condujo dicha transición. Comenzó a ir hacia el frente con pelota dominada, y cuando sintió que era el momento preciso, el momento correcto, pues se la filtró al vacío a Pedro Neto y lo dejó mano a mano contra Trubin. Y Pedro Neto, que ya nos ha demostrado, por ejemplo, en el partido contra el Flamengo o en el partido contra el LAFC, que definiendo mano a mano lo suele hacer muy bien, pues esta vez no fue la excepción y la mandó a guardar.
Ese fue el tercer gol, también con participación directa de Moisés. Lo digo de nuevo, el segundo para mí fue el gol clave, porque ese era el gol que iba a desequilibrar la balanza. Ese era el gol que le iba a hacer ver al Benfica que ya la cosa estaba perdida. Y ese gol se dio por Moisés, por una presión y un quite suyo y después un acompañamiento y un disparo. Clave, fundamental. Pero bueno, en el tercero también participó e hizo lo que correspondía. Y el cuarto ya llegó más adelante con un saque largo de Robert Sánchez y una jugada en la cual participó en Nkunku, Palmer, y Palmer terminó filtrando un vacío para Dewsbury Hall. Y Dewsbury Hall, bueno, mano a mano contra Trubin, acabó definiendo y poniéndole la frutilla al postre. De esta manera se dieron las cosas y por estas razones que argumento que Moisés Caicedo volvió a ser clave y en un momento muy importante cuando el Chelsea lo necesitaba, él otra vez apareció. En las cifras finales de Moy en este partido se evidencia lo que estoy diciendo. Ojo con lo que les voy a mencionar. Moisés Caicedo en esta victoria 4-1 contra el Benfica en el Mundial de Clubes 2025, bueno, como ya lo dije, fue elegido el Man of the Match, el jugador del partido, la figura. Además de eso registró una asistencia, hablando de ítems que nos dejan ver lo influyente que es Moisés en ataque. También tuvo 116 pases completados, una cantidad amplia, con 91% de precisión. Imagínense ustedes, dio muchos pases y también la precisión estuvo altísima, por encima del 90%. O sea que dio muchos pases y la mayoría de esos pases los dio de forma correcta. Tuvo 2 pases que quedaron registrados como pases claves dentro de este encuentro futbolístico. Tuvo una gran chance creada también. Tuvo 2 pases exitosos largos. Intentó 6, 2 de ellos llegaron a buen puerto. Y tuvo también 20 ingresos exitosos en el tercio final de la cancha. Entonces creo que son cifras que nos dejan ver que normalmente a Moisés le destacamos lo que hace a la hora de presionar, a la hora de quitar la pelota, a la hora de retroceder y casi que pararse como un tercer central para apoyar, en el caso del partido de hoy, a Levi Colwill y a Bariachil. Y es verdad, todo eso lo hace muy bien, pero en ataque muchas veces lo subestimamos y los mismos números nos demuestran que es un jugador que no solo es muy importante para el Chelsea en defensa, sino que también a la hora de pisar el área rival termina siendo fundamental. O sea que es un jugador que al final del día es casi que un todocampista. Te influye en defensa y también te cambia la ecuación a favor en ataque. Impresionante lo de Moisés Caicedo. Eso en cuanto a cifras ofensivas. Y en cuanto a las defensivas, que pues ahí sí sabemos que se destaca siempre. Bueno, tuvo 5 duelos terrestres ganados, 5 de 10, 50%, la mitad los ganó, en medio de un partido donde ustedes saben que en la zona 2 había un marcado 3 contra 3, ¿no? Porque el Chelsea te lo tenía a Lavia y a Moisés a la misma altura, a Enzo un poco más adelantado, a Enzo Fernández, y ahí en ese mismo tramo de la cancha, Benfica te ponía a Florentino Luis, te ponía a Barreiro y te ponía a Cucu. O sea que básicamente era un 3 contra 3. No era cosa fácil para Moisés desempeñarse en medio de esa paridad numérica e igual ganó una cantidad de duelos importante terrestres a nivel defensivo, ¿no? Tuvo también 2 rechazos en 90 minutos y por último 3 entradas exitosas, 2 rechazos exitosos y 3 entradas exitosas. Números que nos dejan ver que fue un partido excelso de Moisés, tanto en ataque como en defensa. Más allá de eso, fue clave para el gol que desequilibró la balanza, que fue el segundo. Ese gol casi que fue un mérito total de Moisés Caicedo. O sea que en el gol más importante él estuvo presente y fue el hacedor de esa anotación. Y en el tercero también. Lo de que fue elegido como figura del partido, podemos ver que estuvo más justificado que nunca. Un crack, un pedazo de crack. Listo.
Eso fue, muchachos, grosso modo, lo que vimos en este encuentro futbolístico. Y para de pronto realizar algunos apuntes extras en medio de esta descripción que estoy llevando a cabo, me gustó lo del Chelsea en términos tácticos, ya no solamente hablando de Moisés, tanto en esa presión como después en la mutación táctica en ataque posicional. Y estas son las últimas dos cosas que voy a decir para que pues queden claras de alguna manera. En la presión, con reparticiones y referencias individuales muy marcadas. Entonces, por ejemplo, veía uno que los dos de arriba, que eran Delap y de pronto Cole Palmer, que interiorizaba un poco para presionar, iban contra los dos centrales del Benfica. Delap iba contra Silva, Palmer iba contra Otamendi. 2 contra 2, y ya ahí la salida de juego del Benfica, el Chelsea, pues la terminaba asfixiando, la terminaba ahogando. Enzo perseguía mucho a Florentino Luis, que era el 5 posicional, el 5 más retrasado del Benfica. Normalmente él bajaba bastante y se paraba como la primera línea de pase para Otamendi y también para Silva. O sea, era el primer jugador con el cual los centrales del Benfica descargaban. Por ende, Enzo se le iba encima y siempre lo fijaba a él. Ya Delap y Palmer estaban incomodando a los centrales cuando tenían la pelota en salida. Enzo complementaba siempre fijándolo al 5, que era la primera línea de pase. Moisés iba contra Barreiro, Lavia iba contra Cucu, y bueno, ya ahí por dentro habían fijaciones muy marcadas. Veía uno que por un lado estaba Neto yendo contra Dol, contra el lateral izquierdo del Benfica. A Arnés en el lado derecho creo que lo dejaban un poco más libre. Quizás era el jugador al que no lo referenciaban tanto de manera 1 contra 1, porque Cucurella se quedaba un poco más retrasado tratando de fijarlo a Di María. ¿Se entiende? Y bueno, entre Bariachil y Colwill y Reece James terminaban encargándose un poco de Pavlidis y el otro jugador que es Childerop, este noruego que nos ha mostrado que es muy interesante. Pero bueno, de cualquier manera, así el Chelsea con este tipo de referencias 1 contra 1 ahogaba la salida del Benfica presionando en campo rival. Interesante eso. Y luego lo otro que iba a decir era lo del ataque posicional, porque me percaté también de que el Chelsea, bueno, partía como de esta especie de 4-3-3 que podía ser un 4-2-3-1 cuando Enzo se adelantaba y jugaba como un enganche y Lavia y Moisés quedaban atrás a la misma altura como un doble 5, pero mutaba mucho al 3-2-4-1 en ataque posicional. O sea que con el Chelsea ya no estaba presionando en campo rival, sino que salía desde el fondo con Robert Sánchez y trataba de elaborar juego con pelota al piso. Bueno, ahí, básicamente en el fondo, el Chelsea lo proyectaba a Cucurella, lo mandaba al ataque y quedaban una línea de 3 atrás. Reece James como un stopper por derecha, Bariachil como un líbero y Colwill como un stopper por izquierda. Línea de 3 en el fondo porque, repito, Cucurella se iba. Entonces ya no eran 4, sino solamente 3. En el medio el doble 5 a la misma altura de Moisés con Lavia, ahí mostrándose y desmarcándose para que esos 3 del fondo les dieran el primer pase en salida. Importante porque en el partido contra Flamengo, en donde el Chelsea lo superaron, Moisés estaba muy solo en esa labor de salida. No tenía ningún compañero. Reece James y Enzo estaban jugando mucho más adelantados. Pero Moy estaba solo en el rol de 5 en el eje. Ya en este partido tenía a Lavia, Romeo de compañero, y ahí ya Moisés pues no representaba la única opción, sino que ya había otra opción que lo pudiera apoyar. Pero entonces, bueno, 3 en el fondo, Moisés y Lavia armando el doble 5 en el medio. 3-2, perfecto. Más adelante 4 jugadores, ahí se aparecía Cucurella como un extremo ya por izquierda, Neto como un extremo por derecha, por dentro formando una especie de doble enganche, Cole Palmer un poquito más a la derecha y Enzo un poquito más a la izquierda, pero ambos jugando por dentro. ¿Se entiende? Eran 4. 2 por fuera, Neto por un lado pegado a la raya, Cucurella por el otro lado pegado a la raya. Y por dentro, Palmer y Enzo ahí creando juego como 2 enlaces. Y arriba, Delap. Entonces era un 3-2-4-1. Así se desplegaba el Chelsea en ataque posicional. Y sí, si bien la herramienta principal del Chelsea fue recuperar en campo rival y atacar,
A partir de allí, con transiciones muy directas, eso fue lo que el Chelsea más usufructuó en el partido. Ponerle que igual hubo ciertas elaboraciones en donde el Chelsea pudo progresar, avanzar, y eso fue más que interesante. Y bueno, ese era mi último apunte táctico. De resto, como les decía, nada, pasaron cosas como las atajadas de Trubin, que fueron varias y muy buenas. Es un arquerazo, la verdad, más allá de que en el segundo gol quedó un poco expuesto con el remate de Moisés porque se le fue por debajo. Pero pues en todo el Mundial ha atajado muy bien y en este partido también lo hizo. Y bueno, también hubo un par de jugadas donde salvaban Otamendi o Antonio Silva, que estaban ahí como también muy pendientes cubriendo las zonas donde de pronto Trubin no podía llegar. Entonces sí, el Chelsea acabó metiendo ese gol con Reece James, como lo dije ahora, porque las veces que lo intentó colectivamente, o aparecía el arquero o aparecían los centrales. Y cuando de pronto no eran el arquero o los centrales, era porque el mismo Chelsea pues de pronto acababa las jugadas mal. Ahí de pronto le faltó un poquito más al equipo londinense en cuanto a esa efectividad de cara al arco rival. Pero de que venía siendo más, venía siendo más. Y de que merecía ganar los 90 minutos, probablemente merecía ganar los 90 minutos. Y ojo, hay cosas que uno no puede comprobar en la vida ni en el fútbol, ¿no? Pero yo soy un fiel creyente de que si el partido no se paraba por ese protocolo de tormenta eléctrica, y lo más factible es que el Chelsea te lo ganaba en los 90. Porque el Benfica estaba complicado. Solamente 2 llegadas en 85 minutos. Y una de ellas más por error de Robert Sánchez que por un mérito propio del Benfica. La única de verdad, la de Prestiani, que fue una llegada en serio confeccionada colectivamente por el equipo luso. Pero de resto no. Entonces pintaba todo para que continuara ese trámite en los últimos minutos y el Chelsea sacara la victoria 1-0 sin complicarse. Llegó lo de la tormenta, cambió por completo la película y nos encontramos casi que con una segunda parte del partido, por así decirlo, con una parte nueva del partido que nos ofrecía un panorama completamente diferente. Empató el Benfica, fuimos a la largue y ahí el Chelsea tuvo que volver a sacar jerarquía con el aliciente de que Prestiani se hizo expulsar. Y bueno, eso le ayudó un poco a los Blues también, ¿no? Pero pues Moisés fue el que más apareció, el héroe, el de la capa, y ahí estuvo el triunfo. Último comentario, Moy no va a poder jugar contra el Palmeiras. Baja pero tremenda, el Chelsea pierde su mejor jugador. Porque hubo una falta en el primer tiempo en donde fue una falta de Cucurella contra Barreiro, irónicamente no fue una falta de Moisés, pero Moy le protestó al árbitro, no sé qué le dijo, y el árbitro sin mediar palabra le sacó la amarilla. Moy estaba ya percibido, por ende, si le sacaban otra amarilla en este partido, se perdía la siguiente fase y se la va a acabar perdiendo. El Palmeiras también tengo entendido que no va a contar con Gustavo Gómez. Déjame ver por acá, lo chequeo rápidamente. Pero sé que le expulsaron a un jugador importante, fue a Gustavo Gómez. Ese es un capo, el central más importante del Verdao. Entonces, bueno, cada uno va a tener una pérdida grande. Sin embargo, para mí, por lo que representa cada uno y por lo influyente que es cada uno, pierde más el Chelsea que el Palmeiras. Porque sí, Gómez es un pedazo de central, en defensa te marca la diferencia, en juego aéreo ni se diga, pero es que Moy, como lo expliqué ahora, es un todocampista. Y en sus cifras se evidencia. En defensa, a nivel defensivo, es un relojito, es el que mantiene el orden del Chelsea, por lo menos por los 3 carriles centrales del campo de juego. Y en ataque, que es algo que mucha gente no tiene en cuenta, que mucha gente subestima esa faceta de Moisés, igual el ecuatoriano es recontra importante. Lo demostró en ese segundo gol del Chelsea hoy, el gol de Nkunku, en donde él fue muy influyente pisando el área rival, Moisés, pero más allá de eso, en los números que leí más temprano, se evidencia la cantidad de pases buenos que da, la cantidad de pases largos que da también, que son un montón, la cantidad de entradas que tiene el último tercio exitosas, que son un montón. Entonces es un jugador que realmente en ataque te brinda cosas buenas. Al ser de doble función, para mí, como conclusión máxima, pierde más el Chelsea sin Moisés que el Palmeiras sin Gustavo Gómez. Llegamos al final del video. Suscríbanse por favor al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle por favor un like a este video. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para este canal, y si cumplen con esa donación lo agradecería de todo corazón. Ese $1 lo pueden donar por Patreon o por YouTube, cualquiera de las dos vías es válida. Si lo quieren hacer por Patreon, gente, acá abajo en la sección de comentarios dejo el link, el enlace de esa plataforma, ahí hacen clic y pueden donar.
Y si lo quieren hacer por YouTube, es acá abajo a la derecha donde hay una pequeña pestaña con el signo monetario, con la S de dinero. Hacen clic allí y listo. En 10 o 15 segundos cumplen con esa donación. Cualquiera de las dos vías que ustedes elijan, Patreon o YouTube, es muy válida. Y con cualquiera, créanme que nos van a estar ayudando un montón. Así que gracias por eso, de todo corazón. Por último, síganme en TikTok, que aparezco como juancamilocastillo.tv. Los quiero, los aprecio y nos vemos en un próximo análisis del Chelsea de nuestro querido Moisés Caicedo, del pedazo de crack que es este mediocentro ecuatoriano.